Cuando el Señor escoge a su pueblo Israel, Él lo llama su esposa, su esposa. De la misma manera como lo hace el Señor con nosotros, con la iglesia, que somos la esposa de Cristo. Y aquellos que estamos casados, esperamos fidelidad de nuestro cónyuge. Tenemos la expectativa de que nuestro cónyuge tenga ojos únicamente para nosotros y nosotros tener ojos únicamente para ella. Y el adulterio realmente es un pecado terrible, terrible, que destruye la confianza en la pareja. Y hay un pecado que Israel cometió una y otra vez, y cuyo pecado, y ese pecado el Señor lo caracteriza como adulterio, como adulterio. Y ese pecado fue la idolatría, la idolatría. Israel se entregó una y otra vez a adorar a otros dioses que no eran el Dios verdadero, el Dios que los había tomado, el Dios que los había salvado, el Dios que los había redimido. Constantemente se fueron en pos de estos dioses falsos, rindiéndoles culto, haciéndoles ofrenda y poniendo su confianza en ellos. En la Escritura encontramos un libro, que es el libro de los Jueces, donde vemos al pueblo de Israel una y otra vez entregándose a este pecado de la idolatría. Sin embargo, el Señor no los dejaba en esa condición, sino que el Señor los castigaba, los disciplinaba, hacía que sus enemigos los oprimieran. Y luego de algún tiempo de estar bajo la opresión de sus enemigos, entonces los israelitas clamaban al Señor y se volvían a Él. Entonces Dios les levantaba un juez para que los salvara, para que los sacara de esa condición de opresión en la que ellos se encontraban. Y este ciclo se repitió una y otra vez a lo largo de la historia de Israel durante el periodo de los jueces. Ese ciclo es el que vemos, y vemos a Dios levantando jueces para salvarles. Así ocurrió con Otoniel, con Samgar, con Gedeón, con Jefté, Ibstán, Elón, Abdón. Dios levantó jueces para rescatarlos de la opresión de sus enemigos. Después del libro de los Jueces encontramos el libro de Primera de Samuel, que es el libro que estamos estudiando. Y en Primera de Samuel vemos nosotros una transición de un gobierno a través de jueces a un gobierno monárquico. Es en este libro donde vamos a ver una transición donde Israel deja de ser gobernado por jueces y pasa a ser gobernado por reyes, Ahora, hermanos, adivinen quién es el último juez de Israel. Es Samuel. Es Samuel. Y cuando nosotros llegamos a este momento en que el Señor levanta a Samuel, vemos que la nación de Israel está bajo la opresión de los filisteos. Si ustedes recordarán, los hijos del sacerdote Elí murieron justamente en una batalla con los filisteos, y los filisteos robaron el arca.
¿Por qué el Señor entregó a los israelitas en manos de los filisteos? Porque el Señor se había apartado de ellos por causa de su pecado, por causa de su idolatría. Y vemos todo lo que ocurrió con el arca, cómo fue a parar al templo de Dagón, el dios de los filisteos, y cómo el Señor manifiesta su gloria en medio de esos enemigos de Jehová, y ellos acaban devolviendo el arca. Y estuvimos estudiando la semana pasada cómo el arca fue llevada primero a Bet-Semes y luego trasladada a Kiriat Yarim, porque en Bet-Semes hubo un gran juicio de parte del Señor porque ellos vinieron y decidieron abrir el arca y ver lo que había dentro. De esa manera, violando los estatutos que el Señor había establecido. Entonces, el arca acaba permaneciendo por 20 años en esta ciudad de Kiriat Yarim. Y es justamente donde nos encontramos en el relato de la historia de Primera de Samuel, y quiero invitarles a buscar en sus Biblias e ir a Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 1, vamos a tratar de cubrir todo el capítulo en nuestro tiempo juntos el día de hoy. Y vamos a ver aquí al Señor ayudando a su pueblo, liberándolo primero de la esclavitud espiritual en la que se encontraban en su inclinación a la adoración idolátrica, y luego el Señor ayudando a su pueblo para darles libertad de los filisteos, que eran el ejército que los tenía oprimidos. Mira lo que dice ahí el versículo 1. Vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y lo derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. Israel libró su territorio de mano de los
filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, vemos, hermanos, que el arca se encuentra allí en esta ciudad de Kiriat Jearim, y santificaron los israelitas, dice Eleazar su hijo, para que guardase el arca. Ahora la pregunta es, ¿por qué está el arca en Kiriat Jearim? ¿No era acaso Silo la ciudad donde Dios había establecido que ahí debería de ser puesta el arca? Y estando el arca, por supuesto, protegida y cubierta por el tabernáculo. ¿Por qué no llevan el arca al tabernáculo en Silo? Pues la razón, hermanos, es que para este momento Silo no existe. Silo fue arrasada por los enemigos de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Lo dice Jeremías capítulo 26, versículo 9. Dice Jeremías, cuando Jeremías terminó de decir todo esto, de decir todo lo que el Señor, le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo, esta casa... Estaba hablando acerca de la casa de Dios, el templo en Jerusalén. Esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada, sin habitante alguno. Entonces el pueblo se levanta en contra de Jeremías, porque está profetizando que Dios va a traer su juicio y va a destruir a la ciudad de Jerusalén. Ahora, en las palabras, en la predicación de Jeremías, él estaba diciéndole al pueblo de que le iba a ocurrir a Jerusalén exactamente lo mismo que le había ocurrido a Silo, que iba a quedar destruida y no iba a quedar ningún habitante en ella. O sea que cuando los filisteos hicieron esa incursión en Israel y se llevaron el arca, ¿saben qué más hicieron? Destruyeron el tabernáculo y no dejaron a nadie viviendo en Silo. Entonces, por eso, cuando el arca regresa a Israel, no lo llevan a Silo, porque no hay tabernáculo. No hay tabernáculo. Y esto en cierta medida era una señal de que Dios se había apartado de ellos, de que ellos estaban bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué estaban ellos bajo el juicio de Dios? Por la idolatría. Por la idolatría. Eso es lo que nos dice el texto. Por eso Samuel, cuando ellos añoran, dice aquí, se lamentan en pos de Jehová, lo primero que hace Samuel es decirles a ellos: vuélvanse a Jehová y quiten los dioses ajenos. ¿Por qué la mano del Señor estaba con los israelitas? Porque ellos se habían entregado a la idolatría. Porque ellos se habían ido en pos de otros dioses que no eran el Dios verdadero. Habían cometido adulterio espiritual. Ahora, nosotros podríamos decir: terrible los israelitas, porque a pesar de que tuvieron tantas evidencias de que Dios era el Dios verdadero, de que Él los amaba, de que Él estaba con ellos, aún así se inclinaban e iban en pos de los ídolos. Podemos decir: terrible, terrible, juzgar a los israelitas así. La pregunta es: ¿será que hay ocasiones en que nuestro corazón también se inclina en pos de ídolos, al igual que el corazón de ellos? ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Colosenses capítulo 3: hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? ¿Cómo llama el apóstol Pablo a la avaricia? La llama idolatría.
¿Qué es la avaricia? ¿Sabe qué es la avaricia, hermanos? Es poner su confianza en el dinero. Es poner su confianza en su cuenta bancaria, en su trabajo, en sus posesiones, en lo material. Eso es avaricia. Entonces, no necesitas construirte un santo o una imagen para ser un idólatra. Solo basta de que tu confianza esté puesta en tu trabajo, que tu confianza esté puesta en tu dinero, en tu billetera, y eso te basta para ser un idólatra. Una idolatría, hermanos, es cualquier cosa en lo que nosotros ponemos nuestra confianza, que no sea Jehová, que no sea el Señor, una persona, una cosa, cualquier cosa que nosotros ponemos nuestra confianza, que no sea el Señor, es un ídolo. Es un ídolo. Y al poner nuestra confianza en esta cosa que no sea el Señor, cometemos adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Normalmente la raíz de la idolatría yace en el orgullo, en la obstinación del hombre. Así lo dice Romanos cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Noten, la ingratitud es un reflejo de que no estamos glorificando a Dios. Cuando nos quejamos, murmuramos por las circunstancias que nos vienen a nuestra vida, cuando no tenemos un corazón agradecido, eso revela que nuestra confianza no está puesta en el Dios soberano, que es quien determina todas las circunstancias y situaciones que ocurren en nuestra vida. Dice, sino que se envanecieron, dicen sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más adelante dice Pablo que las personas le terminaron dando culto a las cosas creadas antes que el Creador. ¿De dónde viene la idolatría entonces? Aquí lo dice Pablo, de un corazón necio, un corazón entenebrecido, un corazón obstinado, un corazón envanecido. Es orgullo, es orgullo. Y ese fue el pecado al que constantemente Israel recurrió. En el Salmo 115 dice el Señor, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen y no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Escuchan lo que dice ese texto. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea que así como el ídolo que no palpa, que no ve, que no oye, así es la persona que los hace. Es un ciego, es un sordo, es una persona que está en una condición de muerte espiritual. Entonces este es el pecado que cometió Israel una y otra vez y por el cual el Señor trajo juicio, trajo disciplina sobre ellos. Por eso permitió que los filisteos los oprimieran. Ahora bien, pero nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, qué bueno que el Señor actúe así. Se lo merecen, se lo merecen. Pero hay algo interesante y es que cuando Dios traía esta disciplina y esta opresión sobre su pueblo, era para atraerlo al arrepentimiento. Era para que ellos se humillaran, para que ellos reconocieran que solo el Señor era Dios. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo justamente en este capítulo 7. Dice en el versículo 2 que Israel lamentaba en pos de Jehová. En otra versión dice que Israel añoraba a Jehová. O sea que ellos estaban siendo oprimidos por los filisteos. Ellos sabían que era causa de su pecado, que Dios se había apartado de ellos, pero la disciplina estaba llevando a cabo su propósito, estaba despertándolos a su condición espiritual. Ellos estaban siendo quebrantados en su orgullo y estaban viendo que la única esperanza para su condición era el Señor.
Esta situación difícil, este quebrantamiento, esta disciplina estaba haciendo que los israelitas quitaran su confianza de estos ídolos vanos y empezaran a ver al cielo, al único Dios verdadero. Y entonces ellos dicen que añoraban y se lamentaban por Jehová. Era el Señor obrando en sus corazones, ayudándolos para que regresaran a Él. Qué hermoso es el Señor con su pueblo, ¿no es así? Cómo lo quebranta para que se arrepienta y para que se vuelva a Él. Y el Señor hace exactamente lo mismo en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea el Señor, ¿saben qué hace el Señor? Nos disciplina. A veces nos quita eso en que nosotros tenemos nuestra confianza. Sacude nuestra vida y nos revela que hemos estado construyendo sobre la arena. Ese es el amor del Señor. Ahora, miren cuánto tiempo la mano del Señor estuvo en contra de su pueblo. Dice 20 años. 20 años los oprimieron los filisteos. Pero al final ellos claman al Señor, y el Señor, por medio de Samuel, que no solamente iba a fungir como juez, sino también, como sabemos, era sacerdote y también profeta. Entonces, a través del profeta Samuel, el Señor les envía su mensaje. A través de su palabra, a través del mensaje, el Señor les dice a ellos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que su presencia vuelva a estar con ellos? Para derramar sus bendiciones, para liberarlos de la opresión de sus enemigos. El Señor les dice qué es lo que tienen que hacer a través del profeta Samuel. Y Samuel les dice lo siguiente: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces, ¿qué hace el Señor por medio de su profeta? Primero le señala a su pueblo su pecado, les muestra qué es lo que está impidiendo que la mano de Dios y su bendición esté con ellos. Es su pecado de idolatría, y el Señor les dice: entonces vuélvanse de todo su corazón al Señor, quiten su confianza de esos dioses y pongan su confianza en el Señor. Quiten esos ídolos de en medio de ustedes, quiten a Astarot. Eso es lo que ellos tenían que hacer. El Señor, hermanos, para traer avivamiento espiritual a nuestra vida, primero el Señor tiene que tratar con nuestro pecado, revelarnos nuestro pecado, confrontarnos con nuestro pecado, y eso es lo que está haciendo Samuel en este momento. ¿Por qué a veces estamos fríos, desanimados en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios? Porque hay pecado, hermanos, sin confesar en nuestra vida. Hay ídolos que nosotros hemos albergado y levantado en nuestro corazón que están impidiendo esa comunión con el Señor. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo comienza el avivamiento espiritual? ¿Qué es lo que va a infundir ánimo a nuestra vida espiritual? ¿Qué va a regresarnos a ese estado de fervor en nuestra relación con el Señor? Arrepentimiento genuino. No solo de confesión de labios, sino una transformación en nuestra conducta. Y lo vemos aquí porque primeramente Samuel les dice que ellos se vuelvan al Señor, y luego dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los baales. Ellos no solamente reconocieron efectivamente que lo que Samuel estaba diciendo era real y reconocieron que habían pecado contra el Señor, sino que actuaron. Tomaron esos ídolos y los quitaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que quitar esas cosas que están interfiriendo en nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Si el Señor nos revela algo en nuestra vida, hermanos, que está mal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y quitarla.
Y vemos aquí que le dice Samuel, les dice, preparen vuestro corazón a Jehová. Y la idea de preparar ahí es que ellos deberían de inclinar su corazón para serle leal exclusivamente al Señor. Esa es la idea de preparar, es que fijen su mirada en el Señor. Ese es el mensaje. Que sea Él únicamente su Dios, en Él esté únicamente puesta su confianza. Es interesante que los israelitas aún valoraban el tener el arca entre ellos y tener un profeta entre ellos. Pero aún así, su corazón no estaba volcado al Señor. A veces nosotros valoramos estar en la iglesia, nos gusta escuchar la predicación, pero no nos hemos arrepentido. Y en nuestro corazón seguimos abrazando el pecado. Y cumplimos con las externalidades de la religión, pero nuestro corazón realmente no está consagrado al Señor. En nuestro corazón estamos atados a las cosas de este mundo y vivimos persiguiendo lo mundano. No. Sirvan, les dice, solo a Él. Sírvanlo solo a Él. A Él sea únicamente su devoción, a Él únicamente sean su entrega. Dispónganse a someterse a su voluntad, a obedecer su palabra y llevar a cabo su obra. Sírvanle solo a Él. Sírvanle solo a Él. ¿Y qué ocurre? Dice que en el versículo 5 que Samuel les dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y dice que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces viene Samuel y los congrega a todos, a la nación de Israel, para orar por ellos. Para orar por ellos. Vamos a ver cómo era importante el ministerio de intercesión para Samuel en el siguiente pasaje y para la nación de Israel, por supuesto. Pero vemos que él decide reunirlos para orar por ellos. Y dice que cuando ellos llegan a Mizpa, dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. Ellos están orando también junto con Samuel y están derramando no solo agua, están derramando su corazón. ¿Por qué derramaban agua? Porque el derramamiento de agua era una señal externa del arrepentimiento que estaban experimentando en su corazón. Así como se derramaban el agua, así se derramaba su corazón de dolor, de tristeza, de lágrimas por causa de su pecado. Eso lo vemos en Lamentaciones. Dice en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo, día y noche no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche y al comenzar las vigilias, y noten lo que dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus ojos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Es el llamado del Señor a través de Jeremías en el libro de Lamentaciones, es similar al de Samuel, es un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué les dice? Derramen, dice, su corazón como agua. Esa era la idea de derramar agua, era la idea de dolerse, de llorar por su pecado. Y hermanos, un verdadero arrepentimiento trae un cambio de conducta, pero primeramente un cambio de corazón. Un cambio de corazón. ¿Y cómo se ve en la vida de una persona un cambio de corazón? Cuando hay llanto por el pecado. Mientras nosotros vemos nuestro pecado y no le tomamos importancia, somos indiferentes a nuestro pecado, no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae llanto, trae dolor. Dice
Santiago 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y eso les exaltará. ¿Creen ustedes que Dios quiere que estés triste, que estés llorando, que estés quebrantado? ¿No quiere Dios acaso que estemos gozosos, que estemos felices? Pues quiero decirles que ambas cosas son ciertas. Dios quiere que estemos gozosos en la obediencia y que estemos tristes por nuestro pecado. Si hay una cosa en la que Dios no quiere que nosotros estemos felices, ¿saben en qué es? Dios no quiere que estemos felices en nuestro pecado. Y por eso Él prefiere quebrantarnos, disciplinarnos, entristecernos, para traernos al gozo verdadero, al gozo que se encuentra en vivir para Él y amarle a Él. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pecado? Llorar, hermanos. Duele, tenemos que dolernos por el pecado. Derramar lágrimas por el pecado. Y si tú te sientes que no puedes derramar lágrimas por tu pecado, es porque estás endurecido. Y necesitas pedirle al Señor que traiga convicción de ese pecado, que te lleve a las lágrimas, a una tristeza genuina, a un verdadero quebrantamiento. Porque el arrepentimiento genuino comienza en el corazón y acaba en las obras, pero no principalmente en las obras. A veces pensamos, sí, arrepentimiento, entonces tengo que cambiar esto, lo otro. Pero ¿qué termina pasando? Volvemos a las mismas cosas. ¿Por qué? Porque cambiamos lo externo, pero no cambió el corazón. Tiene que comenzar con llanto, con dolor, con tristeza, con confesión, con reconocimiento de pecado en nuestro corazón. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos a Israel diciendo lo siguiente al Señor. Dice: contra ti, contra Jehová, dice, hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces Mizpa realmente significa torre de vigilancia. Ellos están en este lugar enfocándose y poniendo su mirada en el Señor. Mizpa se convierte aquí en una ciudad que señala la búsqueda del pueblo al Señor. Ahora, cuando los filisteos se dan cuenta que los israelitas están en Mizpa y que están reunidos alrededor del liderazgo de Samuel, ellos entienden lo que está pasando. O sea, Samuel ya se levantó como juez, o sea, Israel tiene una nueva autoridad, o sea que ellos están desligando de nuestra opresión, de nuestro dominio. Entonces, ¿qué hacen los filisteos en reacción a eso? Hermanos, y miren, esto es tan ilustrativo y ejemplifica de manera tan perfecta lo que generalmente ocurre en nuestra vida cuando nosotros nos volvemos al Señor. Los enemigos del Señor se vienen contra nosotros. Empezamos a experimentar pruebas de todos lados. Tú decides que te vas a entregar y te vas a volver al Señor de todo tu corazón. Viene un genuino arrepentimiento, empiezas a buscar al Señor y entonces vienen tus enemigos en tu contra. Y vemos aquí a los filisteos que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Entonces se armó una guerra. Siempre que nosotros queramos vivir con todo nuestro corazón para el Señor, vamos a experimentar una guerra. Tengámoslo por seguro. Va a venir una guerra. Muchos tiran la toalla en la guerra. Desisten de buscar al Señor con todo su corazón, se amedrentan y se intimidan ante la prueba, se intimidan ante el tamaño de los enemigos, ante su fuerza. Pero vienen los israelitas y tienen su confianza puesta en su Dios. Su corazón ha cambiado. Entonces vienen ellos y le dicen, los hijos de Israel le dicen a Samuel en el versículo 8, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ellos están rogando a Samuel que interceda por ellos. Samuel, ora por nosotros. No ceses de orar por nosotros. Y esa idea de cesar
Tiene que ver con el hecho de que Samuel no solo estaba orando en este momento por ellos, sino que ellos habían visto que la oración era una característica del ministerio de Samuel. O sea que si nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué estaba haciendo Samuel durante todos esos 20 años que los israelitas estaban añorando, que estaban bajo la disciplina del Señor? Samuel estaba orando. Porque eso es lo que un verdadero ministro de Cristo debe de hacer. Debe de orar. ¿Saben cuando se surgió el problema en la iglesia en el libro de los Hechos con respecto a la atención o el servicio de las viudas? Los apóstoles le dijeron a la iglesia que no estaba bien que ellos dejaran el ministerio de la palabra para atender a las mesas. Así que dijeron, se necesitan diáconos que se encarguen de esto para que nosotros nos podamos dedicar a dos cosas: a la oración y a la palabra. ¿Saben qué hace un ministro de Cristo, un verdadero siervo de Dios? Ora y predica, ora y predica. Muchas veces los que servimos, los pastores, descuidamos el ministerio de la oración y nos llenamos muchas veces de mucha actividad, pero orar es gran trabajo. Miren, hermanos, como resultado de la oración que está haciendo aquí Samuel por el pueblo, ¿saben qué hace Dios? Trae victoria. Escuchen bien esto, hermanos. Hay bendiciones, hay victorias que el pueblo de Dios no va a experimentar hasta que el siervo de Dios ore. Hay bendiciones que Dios tiene para su pueblo, pero que requieren la intercesión de sus pastores. Una iglesia bíblica no solo debe de anhelar que sus pastores les prediquen la palabra, deben anhelar que sus pastores oren por ellos. Oren por ellos. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos a Samuel orando. Pero no solamente eso, dice, y aconteció, dice en el versículo 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Entonces hay dos cosas ocurriendo. Por un lado, Samuel está clamando, Samuel está orando, pero también Samuel está sacrificando. Los sacrificios, ¿a quién apuntaban, hermanos? ¿A quién apuntaban los sacrificios de corderos? Noten, en el momento en que Samuel sacrifica el cordero, Jehová truena de los cielos y derrota a los enemigos de Israel. ¿Qué nos dice eso? ¿Por quién es que nosotros podemos tener la victoria sobre nuestros enemigos? Por el sacrificio del Hijo, por el sacrificio de Jesús. Es el sacrificio del Hijo lo que Jehová ve. Y sobre la base de ese sacrificio es que Él truena de los cielos y da libertad a sus hijos. Y da libertad a su pueblo. Y da libertad a su pueblo. Y vemos entonces aquí una gran victoria en la nación de Israel. Dice que salieron los hijos de Israel de Mispa y siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen. Y dice, y le puso por nombre Ebenezer. ¿Y qué significa esta frase que es tan conocida, verdad? Al día de hoy, ¿verdad? Hoy en día vemos negocios que se llaman Ebenezer, pulperías con el nombre Ebenezer. Aquí nos dice qué significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cómo habían ellos experimentado la ayuda del Señor? ¿Solamente en la victoria sobre sus enemigos? No, experimentaron la ayuda del Señor en concederles un genuino arrepentimiento, en volver el corazón de ellos hacia el Señor su Dios. Incluso vieron la ayuda de Dios en que los quebrantó para que ellos se pudieran arrepentir. ¿Recuerdan ustedes a los filisteos?
Los filisteos sufrieron el castigo del Señor, ¿se acuerdan? Los tumores y las ratas. ¿Se arrepintieron? No, ¿verdad? ¿Por qué fue diferente con su pueblo? Por lo siguiente. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Por qué el Señor obra así con nosotros, con su pueblo? ¿Por qué el Señor no nos suelta? ¿Por qué no nos deja? ¿Por qué cuando nos rebelamos nos confronta y nos trae el arrepentimiento? ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido. Porque nosotros somos de esa misma descendencia de Abraham. Por la fe. Porque somos su pueblo. Porque Él ha prometido no soltarnos. Porque Él ha prometido ayudarnos, socorrernos. Él es nuestra ayuda. ¿No podemos decir acaso como los israelitas en aquel día, hasta aquí nos ayudó Jehová? Por supuesto que sí, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí por la ayuda del Señor. Y el Señor ayuda a su pueblo también concediéndoles un liderazgo fiel, un liderazgo espiritual. Dice en el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. También la ayuda de Dios para su pueblo está en concederle al pueblo un liderazgo fiel. Lo vemos desde el inicio, ¿no es así? Cuando Ana está clamando al Señor por un hijo, y Dios, en respuesta a esa oración, levanta a Samuel, ¿verdad? Le da a Samuel, ¿verdad? Y también escoge a Samuel para salvar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para ser un intercesor por su pueblo. Y dice aquí, para juzgar a su pueblo. Jueces era la forma de gobierno, o la manera en que Dios gobernaba sobre su pueblo en la nación. Y dice que Samuel fue muy dedicado para llevar a cabo esta labor. Dice que él hacía travesías una vez al año para juzgar al pueblo. Y dice que él iba a Betel, Gilgal y Mizpa. Y dice que él vivía en Ramá. Ramá está en el sur, Gilgal está en medio, Betel está en el norte y Mizpa estaba al otro lado del Jordán. O sea que él está haciendo una gira prácticamente para abarcar las principales zonas de la nación de Israel. Él no muestra también ninguna separación entre los israelitas que están de un lado del Jordán con los que están en el otro. Él es un líder que busca la unidad, es un hombre espiritual, erige un altar al Señor. O sea, este es un sacerdote, un profeta, un juez, un gobernante fiel. Hermanos, y como todos los héroes del Antiguo Testamento, Samuel apunta a un gobernante, a un sacerdote y a un profeta perfecto, que es el Señor Jesús, nuestro mediador y nuestro gran intercesor. Hermanos, realmente, hermanos, la idolatría
Es un pecado grave del cual nosotros debemos de huir. Es por eso que el apóstol Juan al final de su carta con mucho amor le dice a los hermanos, hijitos, les dice, aquí tengo la cita que se me extravió en el bosquejo, dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, renunciemos a cualquier cosa en que hayamos puesto nuestra confianza que no sea el Señor. Volvámonos a Él de todo nuestro corazón. Sirvámosle solo a Él. Consagrémonos a Él. Y tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros. Y nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Oremos. Señor, Padre, gracias por este ejemplo tan maravilloso que vemos aquí, en este pasaje, de cómo tú ayudas a tu pueblo, cómo tú en tu amor lo quebrantas, lo guías al arrepentimiento, transformas su corazón, haces que ellos puedan tener victoria sobre sus enemigos. Padre, haz esa misma obra en nosotros. Trae a nosotros arrepentimiento, quebrantamiento y dolor por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a quitar de en medio cualquier cosa en nuestra vida que esté estorbando nuestra relación contigo. Queremos volvernos de todo corazón a ti, oh Señor. Padre, queremos amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque más que Samuel, tenemos a un intercesor que está a tu diestra, Señor, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, concédenos también a los que pastoreamos tu rebaño, Señor, al liderazgo espiritual que tú has dejado aquí en la tierra, a llevar fielmente la labor de predicar tu palabra y de orar, Señor, por tu pueblo, Padre. Bendice a esta tu iglesia, Señor, fortalécela en la fe. Ayúdanos esta semana a andar contigo, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.